¿Qué es lo que va a pasar en Venezuela? El domingo pasado hubo elecciones en Venezuela y esas elecciones las ha ganado Nicolás Maduro, el oficialismo o lo que es lo mismo, el chavismo. Estas elecciones estaban obviamente amañadas de forma grosera y ha provocado una reacción violenta del pueblo y de un pueblo indignado. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Las violentas protestas acabarán con el derrocamiento de Maduro y toda su camarilla? ¿O todo seguirá como hasta ahora? Bueno, ya sabéis que yo he sentido bastante interés por esta cuestión desde que Hugo Chávez empezó a postularse como candidato, ¿no?, a un proceso revolucionario importante. Yo estuve, de hecho, de forma bastante interesada, ¿no?, viendo los Aló Presidente, que eran programas de televisión en los que Hugo Chávez gobernaba en directo dando órdenes con sus ministros alrededor, cantaba, oía a la gente, daba discursos, bailaba, se rodeaba de la gente que lo quería un montón y de una forma pues zalamera, pues él llegó al poder haciéndose pasar por un civil con su traje, chaqueta y corbata como un político más, asegurando de que iba a respetar la propiedad privada y los medios de comunicación, y luego hizo justo lo contrario. Una vez que llegó al poder modificó la Constitución y también de forma violenta se dedicó a aplastar a la oposición, a comprar todos los medios de comunicación, a nacionalizar las empresas, destruyendo la producción petrolera y hundiendo al país en la miseria. La historia de Venezuela es una historia de dictadura, de una dictadura que, como casi todas las dictaduras, o mejor dicho, todas las dictaduras de izquierdas, son aplaudidas por los políticos de izquierdas españoles, sobre todo los más a la izquierda. Quizás los socialistas ahí se han mantenido al margen o lo han incluso han llegado a denunciarlo. Yo en este tema no es que sea negativo, yo creo que soy realista. Algunos de vosotros me habéis preguntado que qué va a pasar. Y lo que va a pasar es nada. No va a pasar nada, todo va a seguir como hasta ahora. Y estas son las razones por las que yo creo que no va a pasar nada y que todo va a seguir como hasta ahora. Lo primero es que el ejército ha sido purgado. O sea, ahora mismo el ejército de Venezuela tiene más generales que el ejército de Estados Unidos, que es el mayor ejército, el más profesional y el más avanzado de la tierra. Básicamente se han dedicado a jubilar gente, a ascenderlos, a comprarlos y ahora mismo todo el cuadro de mando de los altos cargos del ejército chavista son chavistas. Y si hay alguna resistencia, esta se encuentra en los soldados, que básicamente son gente que vive en la pobreza, como 8 de cada 10 venezolanos que viven en el país. Porque el país vive instalado en la pobreza y en la miseria. Y en pobreza extrema vive muchísima gente. Así que los únicos que podrían ser algo críticos con el chavismo es la tropa regular. Algunos policías que han salido quitándose el uniforme, pero todos los mandos del ejército han sido debidamente purgados. Luego hay que hablar del ejército irregular, que son los consejos comunales, una organización a nivel vecinal copiada gracias al asesoramiento de los servicios secretos cubanos. Es decir, los cubanos se han dedicado a dar asesoramiento a Chávez y a Maduro y han copiado las estructuras que han funcionado durante tantos años en Cuba. O sea, Cuba es una dictadura instalada en la miseria que ha conseguido mantener a la oposición y a las protestas de la gente muerta de hambre y se han conseguido instaurar en el poder y en la miseria. Esto es así. Y ahora le están dando, bueno, ahora no, llevan tiempo dándole asesoramiento al gobierno de Venezuela. Entonces tenemos a un ejército irregular, que son los consejos comunales, que son muertos de hambre, montados en motos,
y armados hasta los dientes desde los tiempos de Hugo Chávez. Esta gente son mucho más violentos que los militares, mucho más crueles y además totalmente impunes, porque no son militares, no visten uniformes, pero reciben órdenes políticas y están en cada barrio, están en cada vecindario, todos los conocen y ellos conocen a todos los del barrio. O sea, esto es la KGB y la Gestapo en Europa del Este, cuando era tu vecino el que te espiaba, cuando eran incluso los hijos los que denunciaban a los padres. Pues en Cuba, lo que hay en Cuba es lo que hay ahora en Venezuela, consejos vecinales. Hay otra razón, y es que ha habido crisis previas. Hubo una crisis, que fue la crisis de desabastecimiento, que fue una época de hambruna. Ha habido desabastecimiento de comida, de combustible, curiosamente, ¿no? Alguien decía que el comunismo y la izquierda tiene una gran virtud, que es que a los países productores de petróleo los vuelve en países incapaces de producir petróleo, lo mismo con los países que producen caña de azúcar y demás. En las crisis previas ha habido revueltas, y esas revueltas, o marimbas, como llaman en Venezuela, y esas marimbas han sido aplastadas. Cuando hubo revueltas estudiantiles, que murieron una cantidad incontable de gente, de hecho yo tuve aquí en Vidas en Red, tuve un estudiante que amablemente se ofreció a que le entrevistara y estuvimos hablando de las revueltas estudiantiles. Las revueltas estudiantiles, los estudiantes que no tienen nada que perder, porque son los jóvenes que no han podido emigrar del país, y esta gente va a tumba abierta y las aplastaron. O sea que han pasado por varias crisis, han pasado por varias elecciones fraudulentas y aquí no ha pasado nada. Es decir, a veces tenemos el cortoplacismo tan instalado en nuestra mente que cuando pensamos en las elecciones del domingo es la gota que colmó el vaso. ¿Cómo que la gota que colmó el vaso? Si esto lleva décadas pasando en Venezuela y llevan 25 años o no sé cuántos años así. Ahora dicen que hay aislamiento internacional, que los presidentes de izquierdas de países de izquierdas de América Latina le han dado la espalda a Nicolás Maduro. ¿Y qué? Mientras China y Rusia e Irán estén produciendo, fabricando bienes de alto valor y comprando recursos naturales de Venezuela, los apoyos reales, no los apoyos en televisión, son esos. Rusia, Irán y China están produciendo tecnología para Venezuela y maquinaria y bienes de alto valor. Y luego les están comprando recursos naturales baratos. De hecho, Nicolás Maduro tiene una deuda con los rusos que ni te imaginas, con los chinos que ni te imaginas, y con los iraníes más de lo mismo. Se han hartado a pedir dinero y a hipotecar el futuro de Venezuela. Así que aislamiento internacional, esta gente llevan ya aislados, excepto de estos 3 países. La respuesta militar que ha habido, me pareció, María Corina Machado me parece una mujer tremendamente valiente, que es la auténtica lideresa de la oposición, porque este Edmundo me parece, con todos mis respetos a este señor, pues un hombre sin carisma y sin carácter. La que tiene valor, dignidad, arrojo, coraje es María Corina Machado, inhabilitada y además en el punto de mira desde la época de Chávez, cuando esta señora le plantaba cara a Chávez. Y Chávez decía que él no quería rebajarse a debatir con ella. Esta mujer tiene un valor increíble. Esta mujer ha tenido el valor de pedirle a los militares que den un paso adelante y que defiendan el país. Pero ¿qué ocurre? Que los únicos militares que responden son pequeños grupos y escala básica. Esta gente, que ya hubo, ¿os acordáis de aquel grupo de paracaidistas con el militar Calvete con los ojos azules? A esta gente los masacraron. No solo los neutralizaron, los torturaron de forma abominable, para que el ejemplo cundiera. Y porque ahí están los servicios secretos cubanos sabiendo cómo aterrorizar a los adversarios y, oye, cuidadito con rebelaros, militares, porque vais a pasar lo peor que los civiles.
¿Cuánto tiempo va a aguantar así? Pues la respuesta es muy fácil. ¿Cuánto tiempo lleva Cuba? Y Cuba, los servicios de inteligencia de Cuba llevan asesorando a Venezuela desde Chávez. O sea, si hay una cosa que Cuba sabe hacer bien, es el espionaje, el contraespionaje y mantener a la oposición muerta en la cárcel o deportada, a la gente muerta de hambre y, por supuesto, en cada barrio, en cada calle, en cada tienda, un espía, un informante y un traidor. Y los venezolanos han aprendido, bueno, los oficialistas venezolanos han aprendido la lección. Hay otra cuestión aquí, que es la de los cómplices españoles de todo esto. España carga con una mancha innombrable. El otro día os conté que en mi barrio tuvimos que achicar agua por un problema que tuvimos en los sótanos y conocí a un diputado del PSUV, un señor venezolano, vecino mío, un diputado del PSUV, ahora fuera de Venezuela, opuesto a aquello, de ideología izquierdista, pero por supuesto totalmente enemistado con el aparato brutal de represión del chavismo. Otro vecino español en la conversación escuchó hablar de Zapatero y este dijo: Zapatero es un... y no digo lo que repitió. Y él dijo: yo soy socialista, yo voto al socialismo de siempre, pero yo soy socialista de los antiguos, de Mújica, del alcalde aquel de Madrid, se me ha olvidado el nombre, bueno, lo podéis poner en los comentarios, de Joaquín Leguina. Yo soy socialista de esos, no de estos. Claro, y me alegró muchísimo, porque si os digo la verdad, si tuviera que contar a cuántos socialistas conozco que sean críticos con el PSOE de ahora, solo conozco a uno, a ese vecino, que me cayó muy bien. Me parece una cosa muy honesta. Tú puedes ser de izquierdas, pero eso no anula tu juicio crítico. Y lo único que yo me encuentro en los comentarios de mi podcast son o sectarios de izquierda, que todo lo que haga el PSOE está bien, todo lo que haga Pablo Iglesias está bien, o bots, porque yo pienso que hay una actividad de bots y de gente con perfiles comentando en internet que no se corresponde al mundo real. Si no, meteos en Foro Coches o en Fino Filipino. Monedero, Pablo Iglesias, Susana Díaz, gente que han sido ministros del gobierno de Pedro Sánchez, vicepresidentes segundos o terceros de Pedro Sánchez, e incluso expresidente del gobierno. Lo de José Luis Rodríguez Zapatero clama al cielo. O sea, dentro de la historia de la traición, en la cual hay un ejército de gente que compiten por el primer lugar, Zapatero destaca entre todos ellos. No cabe mayor miseria, mentira, ruina, falta de escrúpulos. O sea, ¿tú cómo puedes enriquecerte en base a la miseria del pueblo venezolano? Con 9 millones de gentes. Con unos niveles de pobreza exagerados. O sea, prácticamente la población vive en pobreza. Y tú te llenas los bolsillos con los dólares venezolanos para salir a legitimar una dictadura. Lo de Zapatero no tiene nombre. Probablemente en cualquier, incluso democracia, empezando por su propio partido. O sea, yo no sé por qué el propio partido, el Partido Socialista, no toma medidas. Yo no sé por qué, pues no sé, que deje de recibir su pensión de expresidente y que lo inhabiliten y que le hagan un juicio político. O sea, ¿cómo puede ser que esta persona tan ruin esté caminando con la cabeza tan alta? Pero bueno, Pablo Iglesias, Irene Montero, Belarra,
la vicepresidenta del gobierno. ¿Cómo es posible? Ya no en el pasado, porque yo me acuerdo que Pablo Iglesias luego se quiso distanciar del chavismo, pero eso le ha durado muy poco. Y por supuesto, cuando se distanció del chavismo lo hizo con la boca muy pequeña, porque es inevitable que esta gente tenían despacho al lado de Maduro, que esta gente han salido en Telesur alabando al chavismo, y ya lo último, pues Monedero haciendo bailecitos en actos de campaña de Maduro. O sea, ¿cómo es posible que cancelen? ¿Cómo es posible que tengamos a un español en la cárcel, un señor, un anciano que por defender a su esposa y a su vivienda, a su propiedad, después de una vida como autónomo, lo tengan en la cárcel por defender su vida y su vivienda, y tengamos a semejante miseria política y personal caminando con la cabeza tan alta? O sea, podría estar desde aquí a mañana dedicándoles todos los adjetivos y todavía me quedaría corto. No hay nombre. Y amigos, os digo una cosa, seguramente una gran mayoría de vosotros, excepto los bots y no sé, y los comentarios que escriben desde la sede del PSOE y de otras plataformas izquierdistas, escribiendo en iVoox, cosas además sin argumento, y de tú, bueno, ¿de dónde ha salido esta gente? Si es que son gente, si no son bots. La mayoría de vosotros que me escucháis estáis más que de acuerdo, porque quiero decir, si hay una línea moral, es la línea moral del chavismo en Venezuela y de los españoles que apoyan a estos dictadores. Y luego son muy antifranquistas, cuidado, pero para ellos todas las dictaduras no son iguales. Hay dictaduras buenas y dictaduras malas. Bueno, pues esta ruina de gente, a su lado tienen a otra ruina, que son los políticos tibios, que se indignan, que hacen declaraciones, pero que no hacen nada. Ya está bien de votar a partidos del sistema, PP, PSOE y compañía. Solo nos queda Vox y el Frente Obrero. Y al vice lo tenemos con lupa, porque estamos esperando que haga algo, además de decir que va a hacer algo. A ver, que lo que ha hecho ya es importante, no cabe duda. Pero el vice lleva ya 13 o 14 días, que es diputado europeo y que todavía no ha hecho nada. Ha anunciado que va a hacerlo. Así que amigos, qué pena de Venezuela, pero mirad, el otro día, viendo a un canal disidente del chavismo, o sea, gente, periodistas, opositores, leía la noticia de un contratista estadounidense, es decir, ejércitos privados, mercenarios como Blackwater y compañía. Pues había un señor de Estados Unidos que es exmilitar, que tiene una fuerza militar privada, diciendo que le daba 24 horas a Nicolás Maduro, Padrino, Diosdado Cabello y toda la camarilla de narcopolíticos, porque son gente que han pactado con los narcotraficantes. Es decir, el chavismo se sustenta gracias al narcotráfico, amigos, y a ciertas mafias que operan en el país, que son criminales de toda la vida. Bueno, criminales tratando con criminales. Pues este contratista ha dicho que le daba 24 horas al régimen para que dimitieran, o ellos empezarían a organizar gente y empezar a tomar las armas. Obviamente yo detesto la violencia. Pero amigos, hay momentos en la vida de una persona donde no queda otra respuesta que la violencia. Yo estoy en contra de la violencia, pero no estoy en contra de la violencia en todos los casos. Alguno dirá, converso, pero tú eres muy cristiano, ¿no? Vas por la vida. Sí, yo soy, o pretendo ser cristiano. Soy un mal cristiano, si quieres definirme de alguna manera. Soy cristiano, pero soy un mal cristiano. Podría ser mucho mejor cristiano. Pero creo que la violencia está totalmente legitimada en algunos casos. Casos claros, Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿cómo combates al nazismo?
¿Cómo combates al imperialismo japonés o chino? La única forma es con la violencia. O sea, la única forma es con la violencia. ¿Cómo combates a un tío que intenta meterse en tu casa, a violar a tu niña pequeña, a tu mujer y a matarte a ti y quedarse con tu casa? Con la violencia. Y con la conciencia limpia. Y con la seguridad de que Dios está de la parte de la gente que ama la justicia y odia al criminal y a la mentira. No nos queda otra. El pueblo de Venezuela, amigos, moralmente no está solo. Pero en la práctica, el pueblo de Venezuela está más solo que la una. Colombia podía ayudar, por su hermandad con Venezuela, podía ayudarla. España podía tomar cartas en el asunto porque la relación de España con América Latina es privilegiada y España debería hermanarse más con la América hispana porque son nuestros hermanos y porque España necesita a nuestros hermanos de América Latina para nuestro futuro. Pero también España tendría que estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto, nadie va a querer mancharse las manos y mucho menos los políticos blandos que tenemos. Pero España podría tomar muchas cartas en el asunto a la hora de apoyar a la oposición y, si de mí dependiera, a la hora de organizar a la oposición, de armar a la oposición y de contactar con las partes disidentes del ejército. Un país normal gobernado por gente honorable. Pero la triste realidad es que Venezuela está sola. Los venezolanos están solos con su miseria y con su hambre. Y nadie va a hacer nada por ellos. Estados Unidos no va a hacer nada por ellos. Donald Trump mucho menos. Si algo ocurre en Venezuela, es que los venezolanos estén dispuestos a morir y los jóvenes venezolanos estén dispuestos a dar la vida por su país y a morir, y que la sangre de las víctimas de la dictadura enardezca a la gente decente hasta que llegue un momento en el que las tropas regulares digan hasta aquí y empiecen a tomar fortines, a tomar polvorines, a tomar comisarías de policía, a tomar bases militares, y entonces se pongan nerviosos. Y cuando haya una insurrección armada, entonces quizá algunos países ayudarán. Bien a la hora de proveer rutas de escape para las ratas chavistas para que huyan, bien para dar armas y apoyo a los valientes que planten cara, pero mucho me temo que el pueblo de Venezuela va a tener que pagar un precio altísimo por su libertad, pero altísimo. Una cosa horrible que no se la deseamos a nadie, y más vale que en España tomemos buena nota de todo. Porque este mal llamado presidente, que es Pedro Sánchez, no solo copia la retórica de los chavistas, hablando de los fascistas, de la fachostera, de la máquina de fango, no solo copia la máquina de hablar de esta gente. Pedro Sánchez también copia la forma de proceder comprando medios de comunicación, corrompiendo todo lo que toca, corrompiendo jueces, corrompiendo magistrados, corrompiendo tribunales, corrompiendo mandos policiales, porque es una máquina de corrupción. En España tenemos nuestro propio Maduro. Y está tan legitimado como Maduro. Y la culpa de todo la tiene el Partido Popular porque es un pan sin sal. No vale para nada. Si el Partido Popular valiera para algo, tendría que haber montado tal pelotera por el asunto de corrupción de la familia del presidente, posible, presunta corrupción, pero imputados están y los hechos están ahí, porque por mucho menos Pedro Sánchez y los suyos
tuvieron el valor de liarla para echar a Rajoy, por mucho menos de lo que hizo Rajoy, que no es santo de mi devoción, pero que al lado de Pedro Sánchez es un santo varón. Así que hacemos bien en España en tomar buena nota, porque aquí también tenemos nuestros propios problemas, y estos problemas de forma silenciosa, este cáncer que es Pedro Sánchez y el socialismo, avanza lentamente, de la misma manera que los venezolanos votaron a Chávez y la gente les decía, os va a pasar lo mismo que en Cuba, y los venezolanos decían que no. Hoy en día tenemos venezolanos, a mí me lo han dicho venezolanos porque conozco muchos venezolanos, hay muchos venezolanos evangélicos, los conozco de las iglesias evangélicas que nos dicen, os va a pasar lo mismo. Vemos a Pablo Iglesias, vemos a Pedro Sánchez y os va a pasar lo mismo porque es el mismo, la misma receta del manual, la misma receta, los mismos pasos. O los españoles somos conscientes de que tenemos problemas gravísimos, y no solo con la inmigración, con la ocupación, no solo con un montón de gente que no sabemos quiénes son, no solo con los 2.500 que ayer liberó el enemigo de España, el rey de Marruecos, enemigo y en guerra con España, y liberó a 2.500, pero el problema no son los 2.500, sino los 30.000 que sacaron de las cárceles y nos los mandaron aquí a España, dicho por los marroquíes. Aquí también tenemos nuestros problemas y espero que nosotros, los españoles, estemos a la altura de las circunstancias. Porque yo la mayoría de la gente que conozco son gente de bien. Y os digo una cosa, en España también, y lo digo en homenaje, en España tenemos la suerte de tener entre nosotros a muchos valientes venezolanos, que no les quedó más remedio que huir. Y haríamos bien en sentarnos y escucharles atentamente a lo que nos digan. Pues esta gente sabe de lo que está hablando. Esta gente tuvieron que dejar negocios, como el otro día un señor de Uber que me llevó al hospital. Tuvieron que dejar negocios, familias, pisos, propiedades, porque los esquilmaron. Y dejadme que os diga, en mi opinión, ni Pablo Iglesias, ni Susana, ni Irene, y por supuesto ni Pedro Sánchez, el demócrata, son tan diferentes. No lo son. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.